Hola, hola, esto es La Paradoja. Bienvenidos a La Paradoja. Un video podcast de divulgación científica académica Que innovará la forma de divulgar la ciencia. Yo soy Luna y estoy aquí con mi compañero Juan. Hola, Juan. Hola, buenas tardes, Luna. Buenas tardes a todos los que nos escuchan a esta hora del día. Bueno, La Paradoja es un podcast en el cual queremos dar a conocer los productos comunicativos e investigativos del Centro Regional Soacha, de la Universidad Minuto de Dios. Para eso, el día de hoy, Juan, tenemos un tema muy especial. Cuéntanos cuál es. Así es, tenemos un tema muy especial. Vamos a estar tratando a nuestro invitado del día de hoy, nuestro primer invitado del día de hoy, que nos estará contando de su alta experiencia en el mundo de la investigación. Vamos a tratar un tema en específico sobre el que ya abordamos, investigamos previamente, pero pues vamos a pasar directamente con la persona que traemos el día de hoy, que es el profesor Miguel Ángel Castiblanco. Buenas tardes, ¿cómo estás? Juan, Luna, muy buenas tardes. Gracias por invitarme esta tarde a este espacio. Así es, él es comunicador social y periodista, magíster en docencia de la Universidad de La Salle, tiene una amplia experiencia como docente universitario, actualmente se desempeña como docente en el área de investigación en el programa de comunicación social y periodismo de Regional Soacha y como docente catedrático de la Universidad Sergio Arboleda, según la última información que encontré. Y también pues tiene varios estudios, nuestro invitado del día de hoy, y tiene un doctorado de investigación en la docencia en la Universidad Americana de Europa, UNADE, entre estas muchas experiencias que pudimos encontrar el día de hoy, Luna. Sin duda alguna, nuestro primer invitado es un invitado excelente para nuestro tema a tratar tanto en el podcast en general como en el día de hoy. Para eso queremos darle la bienvenida, muy buenas tardes, y nos gustaría que empezaras con nuestra primera sección llamada Soy. Yo soy. Cuéntanos quién eres. Bueno, Luna, Juan, de verdad que qué placer estar en este espacio. Adelanto estudios de doctorado en este momento. No, realmente todavía no. Me falta un recorrido en la etapa final del doctorado. Pues mi nombre es Miguel Ángel Castiblanco, como ustedes lo dicen. Digamos, me defino como un docente, ante todo un maestro, un profesor. Me identifico como mi rol de profesor, comunicador social, desde otra arista que es desde la educación, que me encanta, formador de comunicadores sociales y periodistas. Yo creo que me defino así. Me apasiona mucho el tema de la docencia universitaria. Creo que llevo ya alrededor de unos 16, 17 años vinculado al mundo académico y eso, digamos, de alguna manera me ha permitido cualificarme como comunicador social también, como docente, como maestro, como tal, y también como investigador, ¿no? Suelo no definirme como docente investigador, porque en investigación, digamos, uno permanentemente siente la actitud de un aprendiz. Entonces, eso es como lo que me defino como tal. Apasionado de verdad por el tema de la comunicación, de la docencia, de lo importante que es formar nuevas generaciones, de inculcar en ellos cierta rigurosidad en sus procesos formativos y más allá, un ser humano común y corriente, una persona muy del común, hijo de una familia que también lucha cada día, digamos, por mejorar sus condiciones de vida, hermano, hijo, todos esos roles que uno asume en la vida y que la vida de alguna manera le inculca a uno, ¿no? Digamos, esa es como mi definición. Ok, entonces muchas gracias por esa amplia presentación. Efectivamente estábamos bastante cercanos a lo que logramos investigar sobre él el día de hoy, pero vamos a empezar con el plato fuerte que trajimos el día de hoy, Luna, y es que quisimos centrarnos en uno de los tantos proyectos que ha trabajado él, que es nada más y nada menos que ese proyecto que sacó adelante desde aquí de la universidad junto a estudiantes precisamente de investigación y junto a otros docentes, que es nada más y nada menos de Voces y Rastros. Uh-huh. Voces y Rastros es algo que tú describes como algo que usa
usaste para poder recuperar la memoria histórica del sitio, de Soacha, de hablar de aquellos hechos históricos, de sitios turísticos y quitarle el rótulo que se le ha puesto a Soacha desde muchos, digamos, medios de comunicación conocidos de alguna manera, de que dicen que Soacha puede ser peligroso, que no tiene muchos lugares a visitar y demás, y este trabajo se sentó directamente en eso y pensando principalmente en crear nuevos imaginarios a todos los que estuvieran involucrados en este proyecto, claramente usando la investigación como una piedra angular durante todo este proyecto. Entonces quisiera que iniciaras contándonos un poco de esto y ya profundizamos un poco más en él. ¿Qué, cómo, cuándo y dónde? Bueno, efectivamente Voces y Rastros yo creo que es, digamos, el proyecto de investigación más reciente en el cual tuve, digamos, un rol de liderazgo en este proceso. Inicialmente Voces y Rastros, y siempre lo comento de la misma manera, es justamente o ha hecho la trazabilidad o el recorrido de lo que realmente debería ser la investigación académica. Es decir, es un proyecto que si nos vamos en pro de la verdad, no es únicamente mío. ¿Sí? Si bien me llevo el liderazgo, inicialmente empezó como un proyecto de aula. Es decir, surgió de una preocupación propia, pero también que de alguna manera captó una de las estudiantes en ese momento se llama, o porque ya está haciendo una maestría en este momento, es Ángela Vega, que le volteé la idea, que de alguna manera la presentó como un proyecto de aula, que se maduró y que posteriormente pasó a ser un trabajo de grado de investigación. Y después de ahí toma una nueva dimensión, se lleva en el marco o se trae al marco de un semillero, ya entran nuevas personas, es decir, a manera de coequiperos o de coinvestigadores, y formulamos la primera fase de Voces y Rastros, que era la construcción, justamente un proceso de recopilación, de reconstrucción de memoria histórica, de esos relatos, de esos vestigios, como tú los nombras también, del municipio de Soacha, un territorio donde efectivamente siempre partimos de la necesidad de hacer nuevas lecturas del municipio, mucho más esperanzadoras, dotadas de un tinte sobre todo positivo de alguna manera, realista, pero sin caer en la miseria humana, que es donde a veces como que queríamos, digamos, ese era el valor diferencial que queríamos. Y ahí se convierte en Voces y Rastros, fase 1, y cuyo resultado son 4 crónicas a manera de formato radiofónico, es decir, 4 crónicas radiofónicas. Disculpa, te interrumpo. Hay algo que me gustó bastante mientras hacía la investigación de este proyecto, y es que tú hablas de algo muy importante, que es el hecho de que intentaron o hicieron básicamente unir generaciones, de encontrar aquellas personas del municipio que tuvieran mucho tiempo viviendo aquí, que hayan vivido toda su vida aquí, junto a esas nuevas generaciones que han venido surgiendo con el paso de los años, inclusive aquellas nuevas generaciones que han llegado aquí que no eran directamente de Soacha. Y entonces, gracias a esto, como que se logró dar como una unificación de diálogo entre ambas experiencias, ¿no? Exactamente. Entonces, para terminar, digamos, un poco ese recorrido académico, lo que señalaba es la fase 1, sus resultados son 4 crónicas radiofónicas. Y de una vez surgió la necesidad de hacer una fase 2. Entonces, digamos que la fase 1 tenemos las voces, digamos, jugando un poco con la metáfora de la radio. Teníamos los relatos en voz, es decir, las voces ya las tenían. Y yo quería llevarlo a una segunda fase, que era justamente los rastros, los vestigios, dejar algo ilustrado, bien sea a través de una fotografía, de un dibujo. Y en este caso, se vincula al semillero un estudiante que en ese momento era estudiante del programa de tecnología en comunicación gráfica, y yo creo que aporta la impronta, o sea, el broche con el que se cerraba el proceso, que eran unas ilustraciones fantásticas. Entonces, finalmente, si ustedes miran el texto, resultado de estos 2 procesos, es un libro ilustrado. Uno podría, incluso como lo catalogaron, fue un libro de investigación, resultados de investigación ilustrado, que creo que ahí también hay un valor diferencial. Y sumado a lo que tú señalas, claro, ese es el punto de partida. Tratar de cerrar o tratar de acercar esa brecha que existía que existe, porque sigue existiendo, entre las personas oriundas del municipio de Soacha, nuestros abuelos, esas personas de antaño del municipio,
que poco a poco van desapareciendo digamos, de la faz aquí del parque, porque cuando digo desaparecen es tal cual van muriendo, desaparecen, digamos, dejan de ser el vecino dejan de ser Don Memo, dejan de ser Doña Rosalba. Y queríamos recuperar esas memorias, esos relatos, esas historias de vida, pero también, digamos, confrontarlas un poco, o también tener en cuenta que hay una generación que llega ahí. Entonces, pues fueron ustedes, los muchachos, los estudiantes, los personajes vinculados al semillero, quienes fueron en búsqueda de esas voces, ¿no? Digamos, por eso siempre hablamos de cerrar esa brecha generacional, o por lo menos de acercarla. Frente a la brecha generacional a la que hago referencia. Eso creo que es como el punto de partida, como digamos los propósitos, el alcance inicial con el cual se gesta esto que se llama Voces y Rastros, que pues lo presentamos ya en el marco de la Feria Internacional del Libro de Bogotá, ya como una obra como tal. Ese era uno de los puntos a los cuales yo quería llegar, y es, cuéntanos esa experiencia tú como investigador. ¿Qué fue presentar un libro de trabajo investigativo en la Feria del Libro? ¿Cómo te sentiste ese día? ¿Cómo fue el trabajo en equipo? ¿Cómo les dieron la noticia de que iban a presentarse en la Feria del Libro? Sí, digamos que creo que en la vida académica siempre hay unos momentos que lo marcan a uno. El reconocimiento nunca sobra el reconocimiento. Hay personas a veces que tienen... A veces yo digo que una falsa humildad en decir, no, es que me gusta pasar de bajo perfil. Pero yo creo que cuando tú has hecho un proceso genuino, esos reconocimientos y el destacar algo, pues es a mérito propio. Es decir, o sea, realmente yo miro Voces y Rastros y creo que efectivamente era un libro que ameritaba estar en el marco de Voces de un evento tan grande como la Feria Internacional del Libro de Bogotá. Y digamos acá sin asomo de falsas humildades, yo digo, pues hombre, pues Uniminuto, sobre todo la Rectoría de Cundinamarca, pues publica una cantidad de libros en un año, y que escojan por lo menos 2 libros y que uno de esos libros sea justamente Voces y Rastros, pues sí lo llena, le hincha a uno el pecho un poco con cierto orgullo, porque significa que uno ha hecho la labor como efectivamente uno cree que la debe hacer. Pero más que eso, también siento que fue un momento más que para los autores, para mostrar la obra como tal. Entonces, para socializarla, para contar, porque pues obviamente una cosa, es un libro digital, ¿no? Hay que recalcar eso, es un libro digital. Que en su momento, voy a confesar algo, claro, uno como autor, uno quiere ver el libro, y lo quiero, o sea, y hoy por hoy por la nostalgia, decías tú en las entrevistas. Sí, que sobre todo el romanticismo de que uno le pone a la obra, de sentirla. Pero a la postre he encontrado muchos beneficios de que el libro sea digital. Ejemplo, he dado unas entrevistas en unos lugares donde yo ni siquiera envié el libro. Hace unos 4 semanas también me llamaron de una universidad para que diera, digamos, unas declaraciones frente a la obra. He recibido invitaciones de aquí, de varias bibliotecas locales, para hacer lanzamientos del libro, para ser autor y presentar la obra. Entonces, sí me explico, y yo digo, ¿y ven cómo se enteraron? No, porque es que nos llegó tal reportaje, lo buscamos en internet y nos sale que ese libro es nuevo, del municipio de Soacha. Entonces, también me enseñó un poco eso, y nos enseñó en el semillero, sobre todo también, porque cuando a varios de los autores les dijimos, mire, el libro ya no va impreso, pero va digital, pues claro, se pierde como esa magia de la hoja, del papel, del hojear, pero también he encontrado nuevas formas también de divulgación, de mostrarlo. Mire que tiene que ver con eso. Ahora, frente al evento específicamente, yo tengo 2 excelentes recuerdos de ese día, que ni siquiera pasan por lo académico, sino por lo humano. Y es que si ustedes se dan cuenta, coincidió con el regreso a clases de manera presencial. Y di con un grupo que hoy por hoy, incluso acá me molestan, es que es su grupo favorito. Y no es que sea mi grupo favorito, pero yo creo que si conectamos con esos 2 años de estar en lo virtual, entonces ellos llegaron con muchas ganas de estudiar, de otra vez entrar en esas dinámicas, y yo también llegaba con muchas ganas de otra vez de sentir el habla. Entonces hubo ahí como una muy buena conexión, un buen vínculo con ese grupo, y los invité a la Feria del Libro.
y me resultó ser una experiencia muy significativa para ellos. Y el estar ahí, el contar con esos estudiantes, verlos en el auditorio, el recibir ese abrazo sincero, genuino, que un estudiante le dice, oiga, profe, qué chévere el trabajo que usted realizó con compañeros del semillero, estudiantes, pares de ustedes acá. Eso sí que la verdad, sí que me llenó ese día como el de hacer una labor cumplida. Y hay una fotografía que por ahí quedó donde estoy con 25 estudiantes y donde uno mira la foto y uno ve unas sonrisas genuinas y transparentes de celebrar el orgullo, ¿no? Y el segundo buen recuerdo es que había invitado a unos colegas que no pensé que fueran, pero uno los invita con cierto ego académico, como, yo quiero que estas personas, claro, están en un nivel supremamente administrativo, gerencial, y uno no pensaría que sacaran el tiempo para asistir a eso. Entonces, 2, 3 personas que invité llegaron. Y eso habla un poco también de algo que se ha perdido, es el colegaje, de compartir el logro del otro. Sí. En lo académico hay algo que solemos caer todos, y me incluyo, y es en los egos académicos. Y se siente, ¿no? O sea, quién brilla más, o quién está ahí, de pronto no comparte un logro. Y también el encontrarse uno con esos colegas que uno dice, oiga, estas personas sí están aquí porque quieren, o por estrechar un abrazo sincero. Eso me pareció bonito. Por eso digo que van más allá de lo académico, porque yo te podría responder ahorita, no, pues un logro espectacular, porque siempre había querido publicar y estar pero no, yo creo que lo más significativo estuvo más por el lado de lo humano. Aquellas cosas que marcan el corazón. Yo me quisiera regresar un poco a algo que tú ya mencionaste hace poquito, que es el tema de las ilustraciones. Mientras veía y examinaba el libro digitalmente, precisamente, me parecieron muy, muy interesantes. Y hay algo que tú mencionas en una entrevista, es que ustedes como que pensaron en 5 puntos fijos en los que centrar directamente todo lo que iba a aparecer ahí en el libro, que son directamente el Parque de Soacha, un escritor olvidado llamado el señor Eugenio Díaz Castro, la muerte de Luis Carlos Galán, el salto de Tequendama y finalmente lo que sería la problemática social o las problemáticas sociales que se viven en Soacha. Pero hay algo que, como te digo, lo que me gustó bastante fue la ilustración fantástica, y me gustaría saber, o sea, sabemos que hubo un estudiante involucrado en esto, pero me gustaría saber, para los investigadores o profesores involucrados, ¿ustedes hicieron parte o hicieron sugerencias de cómo hacer estas ilustraciones, o él se basó más que todo en lo que recogían de información, en las crónicas, o cómo fue esto? Digamos que el proceso fue bastante complejo en su inicio, y una vez se logró identificar una línea gráfica, como un concepto gráfico, ya ahí arrancó como mucho más fácil. Llega este estudiante, y siempre lo comento también porque es algo y entonces, claro, en un semillero a todo el mundo yo pongo a escribir, porque es un semillero de comunicación social, donde uno espera unas competencias del comunicador social. Él es comunicador gráfico. Y en un momento yo le pregunto, yo lo sentía incómodo escribiendo, realmente, muy incómodo. Y a un momento le digo, bueno, ¿cómo te quieres vincular al semillero? ¿Desde qué esquina crees que eres más relevante acá? Entonces dice, yo quiero dibujar e ilustrar. La verdad no conocía en este momento, lo había tenido como estudiante, pero como un estudiante en una asignatura más, por así decirlo, en una asignatura teórica, conceptual. Cuando yo le digo, pues tráeme tu trabajo para mirar qué tal es, pues cuando lo veo encuentro una cosa supremamente buena, interesante. Entonces ahí empezamos a arrancar, y aunque uno dice, como ejemplo que tú señalas, como que hay 5 puntos en Voces y Rastros. Llegar a esos 5 puntos, hablar de un lugar icónico, hablar de un lugar de encuentro, hablar de un hecho histórico, de un personaje y una realidad social, no es producto arbitrario o del azar. Ahí fue donde estuvo la investigación. Exactamente. O sea, nos demoramos alrededor de 10 meses para llegar a esos 5 puntos. Porque pues no se trata de lo que yo quisiera o lo que el semillero quisiera. Y me imagino que al final, con toda la información recolectada, difícil saber de qué vamos a hablar y de qué no. Exactamente. Entonces, mira que es un proceso investigativo, creativo y periodístico también, porque al final lo que estábamos era abarrotados de un poco de información, testimonios, horas de captura de voces, entrevistas,
diarios de campo, o sea, lo que teníamos era suficiente información. Ahora, coja toda esa información, no se pierda en esa información y empieza a decir, mire, nos vamos por esto debe tomar este rumbo. Esa parte se hizo especialmente con los estudiantes del semillero en su primera etapa. Ahí el crédito es propio de esos estudiantes que me ayudaron realmente o que se empoderaron de ir definiendo eso. Ya en una segunda etapa, ya sobre todo en la publicación, ya varios de esos estudiantes habían desaparecido y no habían continuado, es decir, se habían graduado. Entonces es difícil a veces mantenerlos en el semillero. Mantuvimos 3 que tienen crónicas dentro del texto y pues ya entraron fue otros profesores que también habían participado desde otras aristas ahí en el proyecto de investigación. El trabajo creativo con el ilustrador fue bastante interesante, digamos, en lo personal, para mí fue bastante interesante porque es entender otro lenguaje que no manejamos los comunicadores sociales y es la parte gráfica. Entonces, pues yo me expreso como se expresa cualquier otra persona. Entonces, yo pienso en esto, quiero así, quiero unos colores, pero no me expreso de la manera técnica propia del diseño. Y en cambio, el estudiante sí tenía toda su experticia. Y fue bastante generoso porque yo jodo por joder, o sea, yo hasta que no dé con el punto de lo que yo quiero, entonces imagínate, es como que tengo una idea y es expresarla en palabras, pero que alguien la materialice es difícil. Claro. Listo, y más cuando es algo tan gráfico, o sea, pero él tuvo la audacia de presentar 4 o 5 propuestas, pero ir sumando y decir, mire, lo que queremos es esto, pero pasamos por muchos. Inicialmente pensamos en hacer casi que retratos. Después dijimos, no, pero retrato no, queda como que no hay ningún aporte. Después se pasó por una línea gráfica, bueno, yo me atrevo a casi como caricaturesca, un poco así como más anime, con unos colores muy de anime. Sí, como yéndose más hacia el lado del cómic. Sí, exactamente, que colindaba con algunas cosas del cómic. No me gustó mucho, como que dije, no, pero no se acerca. Hasta que llegamos a algo que es como una técnica, que es ilustración fantástica. Es decir, que parte de la realidad, pero exagera algunas cosas desde la fantasía, que realmente no tampoco llegó a ser ilustración fantástica, pero sí tiene muchos rasgos de ilustración fantástica. Si ustedes miran cada una, hay unas cosas fantásticas. De hecho, hay una que me gustó muchísimo, que es de una crónica que se llama Cuesta Arriba. Sí. Y tú en una entrevista mencionas que ese dibujo se hizo como con un pensamiento de que para allá, para Altos de la Florida, a esas personas, es como si vivieran en una realidad completamente distinta. Totalmente. Y lo que quisieron plantear en el dibujo fue básicamente que para ellos el agua, los camiones que llegaban con agua eran mágicos, era magia y era algo nuevo para ellos. Y eso me hizo pensar precisamente que hace poco, por ejemplo, en mis prácticas de responsabilidad social, hice las prácticas subiendo por allá en un barrio que se llama Rincón del Lago. En el lago, uy. Y eso es como si fuera una realidad completamente distinta. Uno dice, o sea, ¿en qué mundo vivimos nosotros y cómo puede ser así? Es exactamente eso que tú estás acabando de señalar. Esa crónica Cuesta Arriba es la última que llega y la aporta en su momento quien era la coordinadora del programa, que es Paola Vázquez, también producto de un proceso de ella de investigación, y es muy interesante lo que tú dices. O sea, mira, aquí se habla de la falta de agua en el Chocó, en la Guajira. ¿Sí me explico? Y eso es por allá como abstracto, mire la gente del Chocó, mire la gente de la Guajira. Pero muchachos, solo se trata de echar un vistazo a los vecinos. Sí, es que son... Y esa realidad está aquí enfrente, o sea, pasando la mal llamada autopista sur, cuando cada fin de semana pasa, toda Bogotá va de viaje y pasa indiferente frente a esa montaña y frente a muchas de las montañas que tenemos, no solo en Bogotá, sino en el municipio de Soacha. Conocer esa realidad social, y algo que en esa crónica, algo que destaco sobre todo de la autora, es que captó muy bien lo que yo quería en Voces de Rato, es ahora lo que llaman eso, no manosear la comunidad y no regocijarnos en la miseria humana, porque a veces los periodistas caemos en eso. Sí, y los investigadores, en medio del ego académico, sí que nos gusta hacer eso, regocijarnos en la tragedia de los demás, para mostrarnos como héroes, como salvadores, pero finalmente lo que hacemos es manosear comunidades.
Y esa crónica me gusta, yo creo que varias ahí, casi todas tienen ese norte, porque ese fue un norte de la escritura, vamos a partir de la realidad del municipio de Soacha, pero con un horizonte esperanzador. Por ejemplo, hay una que fue, según vi, comandada por ti, que se llama Esto aquí ya no es lo mismo. Exacto. Sí. Que cuentas como la historia de 3 ancianos que se reúnen en el parque de Soacha y ellos empiezan a contar cómo eran las cosas, y me gusta mucho la crónica porque va hablando como de, o sea, como que lo hace sentir a uno muy cercano de esas personas que están ahí, y ellos como que hablan de que esto ya no es igual, también inclusive describen cómo son las personas, inclusive mencionan un punto de que las personas normalmente aquí en Soacha se conocen es por el apodo y no por el nombre. Memo. Entonces, exacto, se llama uno Nando, Eusebio y Justino. Memo. Y esa crónica me gustó bastante porque prácticamente habla mucho de lo que decía hace un momento, de que intenta juntar los ancianos o las personas con mucha más experiencia o años vividos aquí en Soacha con todas las personas que van a leer el libro o las que no conocían nada de eso. Y mira que si uno lee esa crónica no estamos diciendo nada que no sea cierto, pero no nos estamos únicamente refiriendo a la miseria humana del municipio de Soacha. Exactamente. O sea, hay un norte esperanzador, no sé cómo, pero creo que sí tenemos que generar. Y ahí sí llega mucho Uniminuto, ¿sí me explico? Ahí sí estamos muy coherentes con Uniminuto en el sentido de, oiga, impactemos, pero desde otro lado, no desde un lugar común, no desde un lugar cliché. Entonces yo creo que desde ahí me gusta esa lectura que tú haces, es eso. Es algo que también se invita un poco en los procesos de investigación, no volver a los lugares comunes. Creo que ya hay suficiente de eso. Que otra de las cosas que se puede evidenciar pues, cuando uno lee el libro es en la humanización del municipio, en tener en cuenta como ese lado humano que tú lo mencionabas, la gente pasa por Soacha cada fin de semana cuando se dirige a otras partes del país, y para la mayoría pues como el sector céntrico solo somos una vía, una carretera, pero el darle una voz, darle una humanidad a todas esas voces que uno ignora. Y no solo la gente pues como de Bogotá, sino uno mismo. Uno se pone a leer la crónica y reflexiona de cosas, por ejemplo, el tema del agua. Nosotros aquí somos pues como bastante privilegiados, no vimos ese tipo de experiencias. Y ese tipo de humanización también le da un factor pues bastante diferencial pues a la crónica y al trabajo que hicieron ustedes. Y me gustaría saber cómo los afectó, pues no los afectó, cómo los impactó a ustedes como seres humanos ese trabajo de campo, ir allí, ver como todas estas realidades y decidir, tenemos que hacer algo respecto a esto. Ok. Digamos que yo podría responderte la pregunta desde cómo me afectó a mí. Digamos, yo creo que en un proceso de investigación cada uno hace sus propias lecturas. Cada autor, incluso gente que no aparece en el libro, pero que estuvo en el proceso, ¿no? Porque es un proyecto que tiene 2 fases, entonces no todo el mundo llegó al libro, pero no porque no quisiera, sino porque por diferentes motivos. Pero yo creo que cada uno hace una lectura particular. Yo te puedo comentar de la mía en particular. Yo creo que para mí es algo que sí, sobre todo esa crónica, esto aquí ya no es lo mismo, siento que se la debía al municipio, como persona como habitante del municipio de Soacha, como persona que tiene también un arraigo bastante por el municipio de Soacha. Algo que también me tocó bastante. Oiga, qué bonito se siente cuando le hablan a uno bien del municipio, ¿sí me explico? En las entrevistas así como esta, en esos espacios académicos que lo entrevistan a uno, tener que le abran micrófono a uno, que le abran un lente para uno decir otra cosa diferente del municipio, qué bien se siente, pero también uno dice, oiga, pero se pueden hacer otras propuestas ahí, esa palabra que yo tanto señalo, tanto un puntapié para empezar a hacer otras cosas, otras lecturas. Yo creo que desde ahí, creo que es como algo que en lo particular me llevó a pensar eso, y siento, y no quiero que suene halago barato, pero siento que digamos el programa de comunicación social, hoy por hoy el programa que se está forjando de diseño gráfico, en su momento la tecnología en comunicación gráfica, y lo digo es porque hace como un mes atrás ya escribí una crónica un poco hablando de los programas y el aporte que han hecho desde la comunicación, sea gráfica, visual o periodística acá en el municipio. Yo sí siento que nosotros, y cuando digo nosotros es que Uniminuto como escuela ha generado unos aportes. Lo que falta es sistematizarlo, organizarlo.
que yo creo que esa será una tarea que lo haremos más adelante nosotros como facultad. Pero sí se han hecho otras lecturas. Mire que uno cuando empieza en el trabajo de investigación, uno dice, oiga, es que antes lo único que salía de Soacha era esto. Pero por allá, de manera paulatina, aparecen unos titulares diferentes, aparecen otras noticias que reivindican. Y uno va a mirar quién está detrás de eso, y es un egresado de Uniminuto, es un periodista que hoy por hoy está ya en un medio más masivo y que hace otra lectura. Entonces yo digo, cuando vienen pares académicos acá, yo les digo, mire, es que no solamente estamos transformando a la vida de esos muchachos, y cuando transformamos a esos muchachos impactamos en una familia, impactamos en el municipio, sino que es que realmente sí estamos cambiando y se nota que ya hay una escuela de periodismo, que ya existen otras lecturas de este mismo territorio gracias a Uniminuto y gracias a unos procesos como este que ustedes están haciendo de investigación desde su campo disciplinar, que no es otro que la comunicación y el periodismo. Entonces, para ser concreto en lo que me estás diciendo, yo creo que sí, saldar una deuda. Yo creo que uno sí, independientemente de la tierra en la que tú vengas, tú tienes que hacer algo por ese lugar, por ese barrio, por ese sector, por ese territorio. Claro. Yo creo que el tema del arraigo es importante rescatarlo. Sembrar una semillita para generar un cambio. Exactamente, y por eso digo, es que yo no sé, yo estoy como alebrestado hoy con el tema del ego académico, pero también de las falsas humildades. Hay dos cosas que mire que son dos extremos, ¿no? O sea, me embriago de mi propio ego, o la falsa humildad. Ay, no, es que yo quiero pasar de un de perfil bajo. No, porque si usted hace un trabajo, muéstrelo. O sea, usted no lo hace solo por usted, y no es de cuestión de ego, es que también toca visibilizarlo. Claro, porque este tipo de situaciones, este tipo de investigaciones motiva a los demás. Claro, y es que no escribimos para hacer un artículo y dejarlo allá publicado para que lo lean unos pocos, los privilegiados, o que se llene de polvo y pase al olvido. O simplemente por decir, es que hice una muy buena labor. No, o sea, toca mostrarlo, toca visibilizarlo. Quizás sea inspiración para otros, quizás se convierta en algo aspiracional. ¿Por qué no? Claro. Sí, exactamente. Para ir ya cerrando un poco ya el punto de este tema que estamos tratando, hay algo que también me gustó bastante de este trabajo investigativo en el que trabajaron, y es el cómo abarcan las añoranzas del pueblo y el mostrar cómo desde un punto de vista distinto de todas las personas se veían las cosas. Por ejemplo, lo exploraban bastante en el hecho de la muerte de Galán aquí en Soacha, de que muchas personas relataban que estaban justo debajo del sitio, o estaban más atrás, o estaban al lado, y que tú decías en la entrevista que se llegaba uno a preguntar si eran cosas que con el tiempo se crearon en la imaginación de ellos, o si directamente realmente fueron así. Y es muy bacano ver, por ejemplo, cómo está el imaginario y cómo es el punto de vista de todos en diferentes hechos aquí en el municipio. Y tiene que ver un poco también con lo teórico. Cuando desarrollamos categorías teóricas y una categoría era justamente cómo se construye la memoria, da cuenta un poco de eso. Algo que yo siempre reitero en cada entrevista, y lo mencionaba, no sé si en el libro lo dice, ya uno hace tantas correcciones que ya uno no sabe si sí, si no, si está. Pero yo por lo menos en estos espacios que abren para divulgarlo, siempre reitero lo mismo, y es cuando uno dice que va a reconstruir o va a recapitular o a retomar relatos o historias, partimos desde lo imaginario, y lo imaginario no siempre va a estar ligado a la verdad. ¿Sí me explico? Entonces, el libro, ¿yo por qué no lo coloqué en el libro? Yo creo que en el libro debería haber quedado algo así como, o sea, este libro no pretende ser notario de la verdad, porque no falta el historiador que en 20 años digan, pero esto sí que inventaron. Pero no, sí, claro. Pero hay que entenderlo, es eso, o sea, y es más, alguien ya por ahí me hizo una corrección a mí, como, no, pero mire, en el parque primero pasó esto y después pasó, yo le digo, sí, eso puede ser cierto, pero es que aquí lo que recogimos fueron las voces y los relatos de la gente. Claro, ustedes nomás pasa en un encuentro de amigos, cuando uno recuerda lo que pasó hace un año. Sí. Y uno dice, pero eso no pasó así, y hay otro que sí, que eso pasó así. Uno le dice, no, cuéntelo mejor usted, que usted lo cuenta usted mejor. Usted cree que lo sabe mejor, y cada uno le acuña
acuña otra cosa. Sí. Imagínate eso con unos relatos de un pueblo. Después de 40, 50 años, pues hombre, eso está condimentado y cada uno le pone de su cosecha. Sí. Pero yo creo que ahí hay una gran importancia y es la riqueza del relato. Por eso es que sigue existiendo el relato y no hay que desconocer eso. O sea, porque si fuéramos a hacer no es un estudio historiográfico, es lo que yo siempre digo, no es un estudio, o sea, pegado a todos los documentos oficiales, ¿no? Partimos es de los relatos, de los vestigios y ahí forma parte bastante importante los imaginarios de las personas y el ser un poco... Que, mira, ahora que me acuerdas, es qué tarea tan difícil. Porque esta persona nos decía una cosa, esta otra, vaya usted, triangule esa información y construye una crónica medianamente que recoja todo, que sea fiel a lo que me dijeron, que tenga un tono, que mantenga cierta estructura. De verdad que mire que ya después cuando uno ve un poco con cierta distancia, uno dice, oiga, no era tan sencillo, ¿no? No. Y ahí hay un proceso que a veces pasa oculto. Pero algo que destaco bastante de eso es la gente es muy generosa en el relato. O sea, usted sí quiere... Encontramos personas de la tercera edad, mejor dicho, ávidas por ser escuchadas. O sea, usted les pone un micrófono, usted les prendía una cámara y al principio tímidos y después es una cosa, eso te contaban y hilaban una historia con la otra y con la otra y con la otra y si habían tres eran tres, que eso te forma, mejor dicho, yo creo que podemos sacar una enciclopedia completa, o sea, pero supremamente generosos en el relato. Obviamente también porque hemos hecho ejercicios desde otras disciplinas. Claro, ahí sale un poco a relucir la casta del periodista, de ustedes, los comunicadores sociales, porque he hecho unos ejercicios similares desde otras disciplinas y no se da eso, no se genera ese diálogo generoso. Y de hecho lo que tú cuentas de que las personas si al principio estaban tímidas y después se abrieran de esa manera, misma muestra de que ustedes, o sea, una gran labor como periodistas de darles la confianza, mostrarles que pueden creer en ustedes, de que están haciendo un trabajo real para aportar, para que las personas así se abran de esa manera. Exactamente, pero muy generosos. Algo que destaco es la generosidad de la gente, el tiempo, ¿no? Una cosa bastante para destacar, sobre todo. Tú mencionabas de que con la cantidad de relatos se podía sacar una enciclopedia y nos queda ahí la espinita, la dudita de este proyecto de Voces y Rastros. ¿Tendrá una continuación? ¿Habrá algo más? ¿Hay futuro para este proyecto? Yo creo que sí, yo creo que hoy incluso, hoy empecé formalmente ya el nuevo semillero y le vamos a dar una continuidad, pero no, o sea... Quien lea Voces y Rastros y después lea lo que vamos a sacar el otro año va a encontrar puntos en común, pero pues no, o sea, va a ser lo mismo pero de otra manera, no sé cómo decirlo, sí, parece como reinventándose. Parece paradójico. Pero sí, o sea, como que vamos a ampliar un poco, ya no nos vamos a centrar únicamente en el municipio de Soacha, sino algo que encontramos es que, hombre, un falso imaginario que existe acá es que Uniminuto, todos los estudiantes son de Soacha. Y no, hay muchísima Entonces gente encontré fuera, sí. en un aula con estos chicos del seminario, profe, no, es que yo soy de Anapoima, no, profe, es que yo soy de Cibate, profe, es que yo soy de San Antonio del Tequendama, no, profe, es que yo vengo de Tena, no, yo vengo todos los días desde Granada. Y aquí hacemos una caracterización y creemos que todos somos de Soacha. Sí. O sea, acá también como con los ojos cerrados. Y un poco... ese es el punto de partida de la investigación que justamente hoy, 23 de septiembre, iniciamos y que espero, pues no sé, en un año largo empezar a mostrar algo de lo que empezamos a hacer desde hoy. Bueno, pues estaremos bastante ansiosos de conocer muchísimo más de este proyecto. Y bueno, cerrando un poco, Voces y Rastros, y centrándonos un poco más en Miguel como investigador. Nos gustaría saber cuál fue esa motivación. Puede que sea una pregunta bastante cliché, pero siento que este es un cliché que irónicamente motiva a alguien más que dice, yo me siento identificado con su historia y también quiero hacer algo similar. ¿Cuál fue ese punto en tu vida, ese momento en el que tú dijiste, yo quiero convertirme en docente investigador, en investigador académico? Decidí investigar por... Ok, uy. Qué buena pregunta, sobre todo porque le hace justamente a uno hacer memoria.
Yo creo que desde siempre, la respuesta sería desde siempre, pero a pesar de que las acciones no parecieran que desde siempre. Ejemplo, yo creo que siempre tuve vocación de enseñar, de orientar, de formar. Sin embargo, yo me fui por otro lado, una vez estudio comunicación social y periodismo, siempre dije que yo no quería dedicarme a la comunicación organizacional. Y finalmente le dediqué 12 años de mi vida a la comunicación organizacional, al mercadeo y a la publicidad. ¿12 años? 12 años, claro. Desde que salí como comunicador social, mi experiencia estuve en una empresa de transporte que hoy por hoy forma parte de unos consorcios, es que se dice, consorcios de Transmilenio, del sistema masivo de la capital. Entonces, por todo eso que ustedes ven en SITP, pues yo formé parte desde la parte de mercadeo, de publicidad y comunicación de eso. Entonces, después de 12 años de estar en ese recorrido muy administrativo, supremamente administrativo, las comunicaciones desde otro lado, muy diferente a lo que hago acá en las universidades, hubo un punto de quiebre y es que nunca había pedido vacaciones y me dan como unos 5 meses de vacaciones porque tenía como 4 periodos acumulados. Y yo decía, ¿qué voy a hacer como en estos 4 meses? Y con un amigo me dice que es muy Jairo Angarita se llama él, que es muy intenso en lo académico, una persona muy formada. Me dice, yo voy a hacer un diplomado en docencia universitaria en la Universidad Libre. Y yo le dije, inscríbame. O sea, inscríbame porque no tengo nada que hacer. Como por matar el tiempo. Sí, por matar el tiempo. Y entro a la Universidad Libre y encuentro un profesor. Mira, yo siento que los profesores debemos ser aspiracionales e inspirar. Sí, es verdad. Independientemente que si es mal geniado o no es mal geniado, lo que sea, pero inspirar. Y encuentro a este profesor, cómo hablaba, se llamaba Maximiliano, cómo hablaba, lo que decía, cómo cuestionaba todo. Y entonces, y mira que con todo el tiempo, o sea, sin la presión de estar trabajando, pues yo hacía todos los trabajos lo mañoño. Yo siempre he sido muy nerdito en hacer las cosas. Entonces las hacía muy bien y me iba muy bien. Entonces hubo un momento cuando terminó el diplomado, él me dice, ¿usted a qué se dedica? Entonces le dije, no, yo soy comunicador social, manejo las partes, el departamento de mercadeo, publicidad y tal cosa. Me dice, oiga, pero usted debería dedicarse a la docencia. 2008 te estoy hablando, y me quedó como que dije, me sentía diferente, o sea, realmente sí había una cosa que me gustaba y bastante, y justamente eso quedó ahí pero uno siempre tiene como el tema que si hay una deuda ahí, y hubo un momento sentado en la oficina, en esos momentos de estrés que le llegan a uno, donde uno, me acuerdo que yo tenía un ventanal grandísimo con unas persianas y que daba cuenta de una avenida, y yo decía, 12 años, yo no me veo otros 12 años aquí metido, ganando muy bien en su momento, aprendiendo mucho, pero ya también yo decía como ya está, este ciclo debe cerrarse, aunque a mí nunca me gusta decir que los ciclos se cierran, ¿no? La vida, como que la vida mismo lo lleva a uno a tropiezos, a empujones, lo saca a uno de un lugar, no importa cómo. Entonces eso de que, yo cerré el ciclo, no, me sacaron de empujones, una cosa así. Y dije, no, tuve una crisis de, yo siento que las crisis, lo mejor que le puede pasar a uno es entrar en crisis, duelen como un berraco, o sea, lo tocan a uno, pero es que mire que cuando uno mira hacia atrás, dice, no, esto fue lo mejor que me pudo pasar, o sea, por eso te digo, no, uno no cierra un ciclo, uno lo sacan a empellones de ese ciclo, y tuve esa crisis, y yo dije, yo necesito un cambio, yo no voy a seguir aquí. Y ya tenía ese diplomado y justamente dije voy a buscar empleo y me salieron de una vez unas clases en la noche y 6 meses después yo estuve en la ULTI de 7 a 12 del día en Transmilenio, me hicieron la despedida, 12 años allá, muy chévere, tal cosa. A las 2 de la tarde ya estaba en Soacha dictando mi primera clase y ahí fue la puerta de entrada. Y de ahí en adelante, por supuesto, cualificarme, que es una cosa que nos toca a los profesores. Entonces, ya iniciar una maestría en docencia universitaria. Y de ahí en adelante, eso va corriendo momento por momento. Realmente yo sigo sintiéndome aprendiz en la investigación. O sea, si miro atrás, mi experiencia en investigación responde a unos 7 años, 7, 8 años. Que si comparo con otras personas, pues no, pues tienen mucha más experiencia que yo. Pero yo creo que lo más importante es ser transparente con los procesos.
Un proceso que a mí sí que me gusta es tutorear, hacer de tutor. Pero soy de mal genio, soy psicorrígido. Sí me explico, pero algo que disfruto es hacer eso. Manejar un semillero, me encanta. Eso, mejor dicho, lo haría hasta... No, que no me escuchen aquí, pero lo haría hasta gratis. ¿Sí me explico? Ya no le llega cheque el otro mes. No. Eso es una cosa que siempre digo de los profesores, ¿no? Que los profesores, ganamos poquito. No, pues porque les gusta ganar. No, mentiras. Pero a mí sí me gusta. Yo creo que uno debe ganar bien cuando lo hace bien. O sea, tampoco tenía un maestro también, Fernando Vázquez, que dicen, uno no tiene por qué perratearse a uno mismo. No, tú tienes talento en tu disciplina, en la docencia, y uno se tiene que proyectar así. Es decir, yo siempre digo algo y yo siempre juego a ganar, y así le digo a mis estudiantes, o sea, juega a ganar, a ser el mejor, no importa que tenga toda la adversidad encima, o sea, pero juega a ganar. Y así, o sea, por eso te digo, la vida te va llevando, o sea, no puedo decirte como, uy, es que yo un día dije voy a ser un gran investigador, jamás. Es la vida la que te va llevando. Y con muchos temores también, ¿no? Sí, claro, porque ese salto tan de repente, sí, 12 años ejerciendo y ya después, en un lugar. Pero mira, ya te estoy hablando de hace 14 años atrás, porque ya yo 13, entro al año 14 como docente. Sí. Exactamente. Y lo otro, mente abierta. Mente abierta, eso yo creo que es un consejo que le doy a todo el mundo, o sea, no tenerle miedo a los cambios, saber que el fracaso forma parte de... Porque uno, mire, y una cosa que he aprendido es, en la medida que pasa el tiempo, se vuelve uno más miedoso al fracaso, le tiene más terror al fracaso. Entonces aprovechen la edad de ustedes, porque esa edad uno no le tiene miedo a equivocarse 1, 2, 3 y 4 veces. Sigan equivocándose, que para eso es la vida. Pero no, o sea, porque en serio, cada vez que van pasando los años, cada vez lo digo desde el ámbito personal, le tengo más miedo a caer, a que las cosas no salgan. En cambio, a la edad de uno, de un estudiante universitario, uno tiene que seguir con el ímpetu de que no importa, o sea, perdí, pero me levanto y sigo, intento por un lado, intento por el otro. Pero siempre capacidad o sea, darse la oportunidad de ser aprendiz en el lugar donde esté, de ser aprendiz en la universidad, de ser aprendiz en un trabajo, de ser aprendiz en un emprendimiento, en lo que sea. Pero nunca creerse el cuento, pero sí con una actitud de aprendiz. ¿Por qué actitud de aprendiz? Porque es seguir aprendiendo, tener la conciencia que no lo sé todo. Eso me parece fundamental. Claro, quedamos impactados. La verdad, no esperábamos en ningún momento como toda esta trayectoria tan larga. Y siendo una persona que ha recorrido un muy largo camino, pues como tanto en investigación y como periodista, como comunicador social, nos gustaría que nos dieras un par de consejos para pues las personas que nos están escuchando. ¿Cómo afrontar de la mejor forma que uno pueda? Por eso, y acá saben que yo hablo más de los diplomados. De la mejor forma. ¿Cómo afrontar este camino investigativo? Y no solo como investigativo, sino también como comunicador social y como persona. ¿Qué consejos le darías a las personas que nos están escuchando? Consejos del invitado. Yo más que consejo hablaría de pistas, un poco lo que acabé de decir, como sugerencias, porque pues finalmente cada quien toma de su propia cosecha lo que le corresponde, pero sí te puedo decir que de las aulas lo que procuro es, mire, y tú lo pones en un contexto del comunicador social, mire, yo no coincido a un comunicador que diga, es que a mí yo quiero ser comunicador social y periodista, pero no me gusta la investigación, y entonces, hermano, o sea, ¿se equivocó de carrera o qué? Sí. Porque imagínate, pero he tenido estudiantes en el aula que me dicen, profe, es que a mí me gusta la comunicación social y el periodismo, pero a mí la verdad no me gusta la investigación. O sea, hombre, es que esto es una paradoja, es una incoherencia. Esa vaina no tiene razón de ser, esa vaina no tiene razón de ser. Porque es que si usted es un periodista, le toca investigar, no es que quiera, es que le toca, le debe apasionar, le debe mover las vísceras. Yo no sé qué le tiene que pasar a usted, pero usted le debe gustar eso, ¿sí? Si usted va a ser un comunicador que no va a salir en medios, pero que va a generar procesos de transformación, va a trabajar en comunidad, en una organización, pues hombre, le toca las interacciones sociales y eso implica investigar, tener criterio, generar unos procesos metódicos. ¿Cómo voy a decir que no le gusta la investigación?
Es esa típica como se dice que se estrellan contra la pared. Muchos Sí. pueden pensar que la comunicación o la investigación son cosas completamente distintas cuando comienzan una carrera y cuando ven que no es tan así como lo pensaban o como se tiene acostumbrado en los medios tradicionales, dicen, uy, no, esto no era para mí. Miren, yo soy catedrático en otra universidad, en la Sergio Arboleda. Y entonces semestre a semestre me lo evalúan a uno y a uno le pasan como un informe de los comentarios, o sea, de lo numérico, pero también destacan como el comentario más positivo que obtuvo el profesor y el más negativo. Y bueno, siempre es bueno leerlo, en qué fallé, en qué no, en qué hay un acertado. Y me sorprendió hace como el semestre anterior ver que un estudiante de comunicación y publicidad me escribe, o sea, la materia se llama metodología en la investigación y escribe lo siguiente: otra materia cliché que no sirve para nada. Equivocado completamente. Yo decía, de verdad, a mí me dio risa, pero todo el día me fui pensando, una materia cliché, o sea, yo digo, mire, que me lo diga un ingeniero, que me lo diga un contador público, no estoy hablando mal de esas disciplinas porque al contrario, pero hombre, es que es un comunicador que diga que metodología de la investigación, o sea, el método científico usted, o sea, le parece una pendejada. O sea, entonces dígame cómo va a hacer una estrategia comunicativa. Entonces dígame cómo va a gestionar un documental. Entonces dígame cómo va a generar un producto comunicativo. Entonces dígame cuando esté en un medio, yo le diga, necesito una propuesta para presentar en el comité de gerencia el lunes, donde me presente un plan de comunicaciones. Dígame cómo lo va a estructurar usted, si no le gusta la investigación. ¿Sí me explico? Claro, sí. Entonces, a veces dicen, no, es que a los muchachos hay que enamorarlos de la investigación. Claro, pero yo sí soy de los que, o sea, claro, hay que motivarlos, o sea, acercarles la investigación. Yo soy de ese discurso, pero tampoco, pues no les puedo hablar como niños de prekinder, como, mire, es que la investigación... No, es que también va a impactar en usted como profesional. Y es créame que- que le va a generar unas competencias que a la postre algún día usted se dará cuenta, hombre, yo sé hacer eso y otras personas no. Claro, y es que en esta carrera en específico, la de comunicación Ujú. social y periodismo, la investigación es la columna vertebral, Total. Sí. tanto en la totalmente. academia como por fuera ejerciendo nuestra profesión. Entonces, digamos que ahí sería el primer punto que yo señalaría. Entonces, encontrar en la investigación un espacio adecuado realmente para cualificarse como comunicador social. Sí. Abiertamente se puede. Y yo Sí. lo digo abiertamente porque para mí sí me parece que, es decir, un estudiante que no pasa por la aduana de lo que es un proceso investigativo en un semillero o en una investigación, hombre, le faltan competencias ahí en investigación. A mí no me digan que un diplomado desarrolla esas competencias porque es mentira. De hecho, tú decías, mientras hacías la investigación sobre toda tu información, en una entrevista que invitabas a los chicos a meterse en el semillero de investigación porque se nota cuando Sí. un estudiante ha estado trabajando en esto y cuando no Sí. lo ha hecho, que porque les da como más quilates, mencionabas tú. sí, el discurso, la manera de enfrentar a un jurado. Ustedes están a puertas de enfrentar un jurado y eso es un momento de verdad, eso, o sea, es un momento que lo mide a uno. Sí. Pero hay que pasar por esa aduana, o sea, hay que hacerlo. Pero bueno, las universidades generan todas, porque no estoy diciendo en un momento, todas las universidades han generado esos nuevos espacios académicos. Pero a mí lo que me da rabia es cuando los comparan con unos procesos con otros. Entonces yo digo, es que esa es una pelea es un proceso, es una pelea de ¿cómo es que dicen? Tigre con burro amarrado. O sea, pues es que imagínense yo presentarle a usted un proyecto de 10 meses donde va a tener un tutor, donde el tutor les va a devolver cada 8 días cosas, donde les va a decir es que toca hacerlo así, frente a estar en un espacio 3 meses y casi que le garantizan que qué pasa. Pues dígame si no es más fácil una cosa que otra. Entonces no me Claro. compare los procesos. En eso sí yo me mantengo frente a quien sea. ¿Listo? Esa es la primera recomendación. Encontrar en la investigación, de verdad, una oportunidad, un espacio adecuado para cualificarse como comunicador desde la esquina que usted quiera. 2, tener claro en el campo que se matricularon. Un campo difícil, complejo, amplio. No dejarse arrumbar por el primer obstáculo.
O sea, créanme que si hay un campo difícil de explorar, difícil de ubicarse, no solamente laboralmente, sino encontrarse, es la comunicación social. Pero algo importante también que está pasando en la última década, se ha ampliado tanto el espacio de la comunicación social, cada vez nos volvemos más indispensables en escenarios donde antes ni siquiera se hablaba del comunicador social. Mira, van a pavimentar una avenida, van a pasar un Transmilenio, va a haber una obra civil, ahí se necesita un comunicador social que sensibilice, que visibilice un proyecto, que trabaje con arquitectos, que trabaje con ingenieros, que trabaje con trabajadores sociales para informar eso. Sí, ¿ustedes creen que ahorita para el metro no se necesitan comunicadores sociales? Claro, eso va a cambiar toda una dinámica de una ciudad. Hay que sensibilizar a las personas, hay que visibilizar el proyecto, hay que generar nuevas conciencias, por así decir, de ciudadanos. Y ahí nosotros sabemos cómo entrar. Entonces creo que también no desistir, sí persistir, pero frecuentemente. Eso que es que el que persevera alcanza, yo creo que más que un dicho es una realidad. O sea, hay que insistir. Los emprendimientos también están ahí. Miren ustedes hoy por hoy las posibilidades que brinda lo digital. Hay muchas formas de explorar la disciplina. Y 3, yo creo que lo más importante y que me ha enseñado un poco la docencia también es seguir cualificándose. Yo sí insisto que tú puedes terminar un pregrado y no creas que ahí ya tienes todo. Tú tienes que seguir cualificándote desde el oficio, pero también nuevamente en unos años o seguidamente pretender llegar a una maestría que lo siga cualificando. Ya usted de pronto tiene más maduro la idea hacia dónde te proyectas como comunicador social y periodista. Desde ahí creo que es importante. Esas 3 recomendaciones diría, esos tips. Síguenos en redes como La Paradoja-video podcast. Vale, como lo bueno no dura, ya nos estamos acercando al final de este piloto de La Paradoja y quisiera que como a manera de conclusión invites a las personas que nos están escuchando a primero que vayan y revisen y vean todo lo que hablamos de voces y rastros, también que invites a todos aquellos a los que se les despertó el interés o tienen particular interés en la investigación a que se animen a hacerlo, a que se incluyan, para que reconozcan todo lo que les da este campo a los estudiantes. Listo, pues gracias. Yo creo que lo primero es señalar que reiterar digamos, la importancia que tienen los procesos de investigación. Llámelos en un semillero, llámese una asignatura, llámese un proyecto de grado, una vinculación a un grupo de investigación, qué sé yo, desde los diferentes escenarios que se aperturan para los estudiantes. Aprovecharlos. Si me explico más adelante, uno se da cuenta yo por qué no aproveché. O sea, si me tenían un tutor, ejemplo, que no logró coincidir. Si la universidad te está diciendo te voy a poner un profesor 10 meses para que le acompañe un proceso, ¿cómo desperdiciar esa oportunidad? Pero sí prefiero pagar 2 millones de pesos. ¿Sí me explico? O sea, eso es como absurdo. Aprovechar esos espacios, independientemente de la disciplina, sea comunicación, derecho, sea contaduría, sea administración, entender que es que esa es la diferencia que marca entre un técnico, un tecnólogo y un profesional, y la educación superior profesional. Es la investigación. Es que usted no solo sabe hacer, sino reflexiona sobre ese hacer. A veces los estudiantes no tienen claro eso. Entonces, a veces como que están en un programa de pregrado, pero actúan y toman unas actitudes y posiciones como si estuvieran haciendo un técnico laboral. O sea, yo quiero que me enseñen a manejar la cámara. Sí, pero si usted no tiene algo ahí de fundamentación teórica, de proceso reflexivo, pues usted podrá manejar muy bien la cámara, pero no sabrá qué hacer con ella, ni qué procesos puede dinamizar a través de la cámara, a través de un micrófono, a través de su pluma. ¿Sí me explico? Esa es la diferencia que existe entre los niveles formativos, técnico, tecnólogo y el profesional. El profesional no solamente sabe hacer, reflexiona sobre ese hacer. Por eso asignaturas desde el humanismo, desde la investigación o la proyección social son tan importantes. Porque ahí cuando se dice que sale un estudiante integral, es por eso, es que recibe una educación completamente global, 360 grados que le aportan, no solamente desde la disciplina, pero le aportan la formación de ese estudiante.
Y lo último, volver a las clases, volver al aula, entender que esto no tiene un principio y un fin. Hay un fin simbólico que es la obtención de un diploma, al cual todos le apuntamos como un ritual donde presentamos un nuevo comunicador en la sociedad. Pero de ahí en adelante lo que se abre es un mundo de posibilidades que solo van a depender de usted para crecer. Y una cuñita ahí también digo, miren, el don de gentes, sí que se está acabando el don de gentes. O sea, uno tiene que siempre tener esa calidad humana a flor de piel. Usted tiene que saber con quién se relaciona. Usted dice que uno es el resultado de las 5 personas con las que más habla en el día. Entonces, si no tiene, aperture esos espacios, conserva amistades, genere vínculos. Eso sí que le ayuda a uno a cualificarse. Normalmente, mire, un estudio que hacían los primeros empleos uno no los consigue ni siquiera por la hoja de vida, sino siempre por un vínculo de alguien. ¿Sí? Y eso no está mal. Pero y sobre todo si somos comunicadores sociales, que no se pierda la calidad humana, que no se pierda el don de gentes. Ahí se marca diferencia y eso sí que le aporta al profesional. ¿Listo? Yo creo que desde ahí, muchachos. Bueno, pues así como lo dijo Juan, lo bueno no dura mucho y es momento de cerrar nuestro primer capítulo, nuestro piloto con el profesor Miguel. Muchísimas gracias por permitirnos este espacio, por poder hablar no solo de ese proyecto investigativo que es Voces y Rastros, sino también desde el lado humano de la investigación, humanizando un poco este proceso. Muchísimas gracias por recibir nuestra invitación. Gracias, Luna, gracias a Juan también. Y un poco, qué rico que existan este tipo de espacios. Es que miren, a veces la academia ha caído en unos enormes errores y es creer que la ciencia o la investigación únicamente es para llenar estadísticas e indicadores. Y realmente los procesos investigativos y los procesos académicos se reivindican, adquieren su verdadero valor cuando yo impacto a 2 estudiantes, cuando impacto a una comunidad, cuando impacto a todo un territorio, si fuera el caso. Pero desde ahí se reivindican realmente estos procesos académicos, cobran su verdadero sentido, es ahí, no en el resultado final. ¿Sí? El resultado final, chévere que exista, que haya un artículo, que haya un artículo indexado. Pero desde lo particular me he disfrutado mucho más el proceso. Siempre suelo disfrutarme mucho más el proceso que el resultado final. Y eso es algo que a veces no está tan claro en esas mediciones que nos hacen académicas, ¿no? O sea, ya no le preguntan a uno, oiga, ¿qué tanto aprendió usted? Ojalá fueran así las visitas de pares académicos, ¿no? Pero le preguntan a uno cuántos artículos tiene indexado, cuántas veces lo han citado, como si eso fuera lo verdaderamente importante. Miren, a mí algo que me marcó lo que les decía, el ver un grupo de 20, 25 estudiantes acompañándome, felicitándome, inspirándose y que después, un semestre después, digan, profe, nosotros queremos estar en su semillero. Eso, miren, eso reivindica más que allá que me citen en un desconocido que yo ni me aporta. No quiero decir que eso no sea importante, lo es. Pero es que eso, de verdad, eso es lo que prima, pero se deja de lado otros procesos. Y eso es una vaina que cuestiono de la academia. Así es, y con esto entonces nos despedimos de nuestro primer episodio de este podcast, que esperamos que sean muchísimos más. Algo que nos faltó por preguntarle para las personas que nos hayan escuchado, cómo lo pueden encontrar en redes sociales, cómo lo pueden contactar por si requieren hablar con usted o algo así, para toda la información que quieras dejar para quienes quieran. Pues primero que todo, gracias, Juan, y no tengo en este momento los datos, pero recordemos que Voces y Rastros es un libro digital. Entonces lo encuentran en el repositorio, o sea, ustedes buscan en cualquier buscador, ponen Voces y Rastros más Uniminuto y de una vez los va a dirigir a el repositorio universitario y ahí ya lo pueden bajar porque es un documento gratuito como tal. Uno es la invitación es para que lo lea como tal. La segunda invitación es, tenemos en este momento, digamos, tenemos que actualizarla, pero tenemos una página del semillero donde se han recopilado algunos de los trabajos y de los procesos que hemos adelantado. Entonces también los invito a visitarla. Y lo otro, digamos, yo creo que estos espacios, yo recopilo mucho este tipo de entrevistas, de formatos, le sirven a uno mucho para visibilizar justamente los procesos académicos, ¿no? Que no necesariamente
solamente deben estar dentro de esas estructuras formales, sino que también hay que echar mano de manera adecuada de formatos como el podcast, el video podcast, bueno, un sinnúmero de nuevos recursos comunicativos que justamente están al servicio ahí de la ciencia, de la investigación académica. Mire que hoy por hoy, digamos que es normal que lo hagamos los comunicadores sociales, pero hoy por hoy he encontrado a economistas con programas de radio, a contadores públicos que hacen podcast de lo que investigan, porque se han dado cuenta que hay otras audiencias, ¿no? ¿Quién no ha escuchado un podcast mientras va en un trancón o va en Transmilenio? Exactamente. Sí, por favor, escúchenos mientras van en cambio, yo nunca he visto que alguien se esté leyendo un artículo indexado en medio de un trancón. No. ¿No? ¿Sí ves? Los estudiantes que tienen que llegar a la clase. Ah, bueno. Sí, los únicos. Pero obligados. Bueno, muchísimas gracias por escucharnos. Este fue nuestro primer capítulo. Vendrán muchísimos más. Recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales que aparecerán en pantalla o en la descripción de este capítulo. Nos vemos después. Hasta pronto. Gracias.